Eddie Money. Viento Sur 93.1 desde Puerto Natales. Donde estés, no importa la hora, la radio te llama, siempre enamora. Voces que sueñan, nunca demoran, en tu dial todo mejora. Oh radio siempre tan fiel, enciende el día, tu magia es real. Oh radio contigo arrancó, canciones y risas en cada descanso. Oh radio siempre tan fiel, enciende el día, tu magia es real. 93.1 Viento Sur FM. La primavera ha llegado a Viento Sur. No te la puedes perder. Información, entrevistas, conversación, buena música para seguir conectándonos. Así es, nos seguimos conectándonos con entrevistas, conversaciones y ya lo habíamos comentado durante esta programación que iba a estar acá junto a nosotros, aquí en el estudio de la Radio Viento Sur, Felipe Ortiz, que es encargado de la unidad de medicina transfusional, bueno, tecnólogo médico, ¿cierto, Felipe? Correcto, tecnólogo médico. Sí, ¿cómo está, Felipe? Bien. ¿Todo bien? Bien. Feliz de estar acá nuevamente. Sí, ya había estado anteriormente Felipe, ¿cierto? Sí. Un par de veces ya, Hemos ¿cierto? conversado varias veces. Sí, ahora recuerdo. Ahí, bueno, así que bueno, con Felipe vamos a conversar un tema que ya lo veníamos anunciando con respecto al banco de sangre. Hace un par de semanas atrás comentamos un poco una pasada, ¿cierto? Bueno, especialmente para lo que fue las 3 horas natales y también ahí, ¿cierto? Cómo es importante ahí que tenga un banco de sangre el Hospital Augusto Esmamburgo. Bueno, ¿y cuál es la función principal del banco de sangre de aquí del Hospital Augusto Esmamburgo, Felipe? Mira, para comenzar, como tú mencionaste bien, las 3 horas, sí, que fue un trabajo titánico, porque, bueno, nunca estábamos libres de cualquier accidente en ese tipo de eventos. Correcto. Y tener un accidente en ese tipo de eventos conlleva un gasto que nosotros nos contamos cuánta unidad de sangre podemos transfundir en ese momento, porque puede ser de 1 o 2 o pueden ser hemos transfundido hasta 30 unidades de sangre en un paciente que, por otra causa obviamente, pero en emergencia médica. Entonces, nosotros no sabemos qué stock tenemos que tener para poder solventar esa necesidad, así que fue un trabajo titánico, harta colaboración con el Hospital de Punta Arenas, pero por suerte salió todo bien y no fue necesario esto. Pero ahí es un poco contextualizar el trabajo que nosotros hacemos, que es un trabajo de gestión. Porque siempre nos dicen a nosotros que somos un banco de sangre. Bueno, corrección, nosotros no somos un banco de sangre, somos una unidad de medicina transfusional. Ah, ya. Sí, es un tema que no es solo el nombre, porque el banco de sangre de acá de la región está en Punta Arenas, en el hospital clínico. A diferencia de nosotros, lo que hace el banco de sangre es fraccionar unidades. Nosotros somos una unidad de medicina transfusional, nosotros tenemos la obligación de contar con unidades disponibles para su uso. Además, nosotros atendemos donantes. La pega del banco de sangre, a diferencia nuestra, es fraccionar y enviar estos hemocomponentes como glóbulos rojos, plasma, crioprecipitado, plaquetas, que es cuando se separan esto de la sangre total. Entonces, ahí hay que hacer la diferencia. Pero nosotros como unidad de medicina transfusional tenemos la misión y la obligación de contar con estas unidades de glóbulos rojos, plasma, disponibles para el uso, cualquiera sea, en un accidente, uso un paciente oncológico, uso del paciente crónico, pero siempre tenemos que contar con este stock mínimo para solventar estas necesidades. Correcto. Bueno, ¿y qué tipo de componentes sanguíneos se obtienen a partir de una donación y para qué pacientes se pueden utilizar? Sí, mira, como comentaba anteriormente, nosotros de una unidad de glóbulo, de una unidad de sangre total, esta unidad grande, grandota, que son 450 ml aproximadamente, podemos obtener glóbulos rojos, que es lo que más se utiliza, lo más conocido, que es esa bolsa de 200 ml aproximadamente de roja, el plasma fresco congelados, además de plaqueta y crioprecipitados. Hoy en día nosotros como unidad de medicina transfusional contamos con glóbulos rojos, plasma y crioprecipitados tenemos en stock. Plaquetas no tenemos aún, pues por un tema de caducidad. Las plaquetas tienen una vida media muy corta. Entonces duran 5 días, a diferencia del glóbulo rojo que dura 41 días.
Entonces, el tenerlas acá representa que como no hay solicitud de plaquetas, muy probablemente se van a vencer. Y en el hospital clínico le dan mejor uso. Okay. Nosotros podríamos solicitarla solamente en un caso de emergencia. Claro, a lo que iba yo. ¿Y cuáles son las situaciones más comunes que los pacientes requieran algún tipo que requieran transfusión? Sí, mira, en Natales somos una población añosa, somos una población ya mayor. Entonces la población mayor de por sí muchas veces va requiriendo transfusiones de sangre de forma periódica. Además de ser una población añosa, hay harta cantidad de población oncológica, que eso sí que se llevan muchas donaciones de sangre. Son poblaciones crónicas que necesitan constantemente estar siendo transfundidos, sobre todo de glóbulos rojos. En general nosotros transfundimos esta clase de usuarios. También podría haber un caso de emergencia y ahí se transfunde en realidad lo que venga, lo que necesiten. Claro. Y lo que contemos también, que no siempre tenemos todo el stock completo. Claro. Y ahí lo que tú mencionas, ¿por qué es importante mantener un stock adecuado ahí en el hospital? Por lo mismo que comentaba. Claro. Porque nosotros tenemos que tener unidades acá para responder a una emergencia. El no contar con estas unidades sería no contar con esta emergencia, y podría ser una emergencia de riesgo vital en donde una donación de sangre, una bolsa, 2 bolsas podrían separar el límite entre para salvar al paciente y que el paciente fallezca. Entonces es un límite bastante estrecho y importante. Y no es menor que un paciente fallezca por no contar con la unidad de sangre. Claro. Y aquí también quiero ser súper claro, y que también es un poco de responsabilidades compartidas. Porque la única forma que nosotros obtengamos unidades de sangre es a través de la población. Entonces, si la población no se acerca a donar sangre, nosotros no tenemos cómo obtener estas unidades. Entonces, no vamos a contar con el stock. Podríamos pedirle a Punta Arenas, pero Punta Arenas tiene que suplir sus necesidades, no las nuestras. Nosotros somos 16.000 habitantes, aproximadamente, creo que quizá un poco más. Entonces, podemos tener un stock mínimo garantizado para suplir estas necesidades. Por eso es que la población se tiene que hacer parte, la población natalina se tiene que hacer parte, tiene que creerse importante, porque lo son. Esa es la única forma, el único medio de obtener esta unidad de sangre son ellos. Nosotros no podemos, ante necesidad, no sé, abrir, como escuché por ahí, abrir una llave y conseguir sangre, porque no es así, no podemos obtener la sangre. Claro. Oye, siguiendo en la misma línea, ¿y con qué frecuencia se va a ir reponiendo o las necesidades de poder reponer esta sangre? Mira, esa necesidad es continua. Todo el año nosotros estamos, como digo, no es primera vez que estoy acá y siempre lo repito, todo el año tenemos que estar en campaña informativa, porque todo el año necesitamos sangre. Las unidades de sangre no son eternas, todas tienen su tiempo de caducidad. Eso. Y además se van ocupando, si bien la gente que va a donar, mira, contextualicemos. Hay 2 tipos de donantes: donante altruista y donante de reposición. La gente que va a donar por un familiar, por un amigo, por un conocido, esos son los donantes de reposición. De repente, disculpa, cuando hay un llamado, sabe que se necesita donar sangre por tal familiar, ahí se hace un llamado. Correcto, ¿cierto? esos son donantes de reposición, porque van a reponer la sangre que este usuario, que este paciente va a utilizar, que puede ser un amigo, un familiar, un conocido o alguien desconocido, que solamente van a donar porque sintieron el llamado y si escucharon el llamado de ir a donar por esta persona, van a donar sangre, se acerca mucha sangre. Correcto. Y la otra es en donde estamos en deuda, el donante altruista. El donante altruista es ese donante que va solamente por el hecho de querer ayudar sin saber a quién. Ahí estamos al debe, muy al debe. Como meta ministerial, nosotros debemos contar con un 50% de donación altruista y 50% de donación de reposición. Hoy día Natales está en un 20%, 25%, más que eso no. Y eso es poco, es poco. Somos una población que además nos conocemos todos. Yo conozco a mucha gente, dice que yo no soy de acá, se conocen todos. Son una población generosa. Entonces tenemos que... Yo sé que podemos cumplir esa meta, podemos subir al 50%, inclusive más. Solamente hay que poner un poquito de su parte, un granito de arena, y ir a donar sangre. Correcto. Y no es tan difícil, no. Oye, siguiendo en el mismo tema de lo que tú mencionaste, Felipe, ahora que dice que hay que donar sangre, lo que menciona usted, ¿quiénes pueden donar y cuáles son los requisitos básicos para poder donar? Mira, donar sangre no es tan difícil como dije anteriormente. Hay que tener entre 18 y 60 años. Hay
excepciones, por ejemplo, donantes que tienen más de 60 años, pero que han sido donantes durante toda su vida, entonces uno podría dejarlo donar hasta los 65 años. Estos donantes que son ya que se repite su donación de sangre en el tiempo, son Correcto. los permanentes. Ya. Eso es como de partida. Contar con su cédula de identidad o con cualquier documento que acredite su identidad, Ya. sea licencia de conducir, pase escolar, Pasaporte. cualquier Claro. documento que acredite su identidad, que es importante. Luego, pesar más de 50 kilos y cumplir con ciertos requisitos que se van a ir preguntando durante la entrevista, como tener pareja estable, no haberse hecho tatuaje en los últimos 6 meses, cirugía, pero son más cosas más puntuales que uno le va preguntando durante la entrevista. Y ahí es como, no un protocolo, pero una comparación previa con el que va a donar, ¿cierto? Claro. Cuando el donante va a donar sangre, hay varias etapas. Primero la etapa es la recepción, donde uno entrega un documento, donde dice los requisitos, lo que yo expliqué anteriormente. Correcto. Y dice el paciente, ok, peso más de 50 kilos, puedo donar, no sé, tengo pareja estable, puedo donar, y se va descartando solo. Claro. Luego de eso vienen preguntas de un tono más íntimo, por decirlo así, personal, donde uno le va preguntando cosas a este usuario y debe cumplir con ciertos requisitos. Ajá. Cumpliendo con estos requisitos, pasa a la extracción, que se demora 10 minutos, y luego, después de la extracción, que se extraen 450 ml de sangre aproximadamente, viene un descanso y se puede ir. Ahí está. El periodo completo, media hora, 35 minutos, no más que eso. Claro. Ese es más o menos el proceso que es, para la gente que no está escuchando, ese es más o menos el proceso. ¿Sí? Hay una comparación, una Correcto. firma, y después, bueno, se deja descansar un rato. Y creo, si la vez anterior también se entrega un tipo de colación, una cosita ahí para recuperar, ¿no? ¿Sí o no, Sí, hay Felipe? una pequeña colación al finalizar la donación de sangre, que uno espera que el donante se la coma ahí y se puede retirar. Correcto. Pero consta, no sé, de un alfajor, juguito, agua, depende de lo que él quiera en ese momento. Para reponer un poco de ahí de Para reponer la energía. Claro. Un premio. Claro. Oye, Felipe, bueno, ya, ahí está cómo es el proceso. Pero también hay mitos, que ahí quizás claro. circulan por ahí. No sé cuáles son algunos mitos que circulan o ha escuchado la gente, Sí. o la gente llega ya, oye, pasa esto otro, ¿será verdad o no? Sí, hay harto mito en torno a la donación de sangre. A ver. Mucho. Yo he escuchado, una vez llegó una donante y me dijo, oye, voy a donar sangre porque si dono sangre bajo de peso. Y yo, no señora, no es así, no va a bajar de peso. No va a bajar de peso con donar sangre. No sé, con los tatuajes, por ejemplo, que, Ahí está, sí. que decía antes, mi abuela decía que cuando uno se hacía tatuaje nunca más podía donar sangre. Eso también es mentira, no es verdad. Hay un periodo de exclusión, claro, pero no es siempre, no es para siempre. Claro, como tú decías, son 6 meses antes que no... Correcto. Que de un tatuaje... no- Posterior a un tatuaje tiene uno de esperar ese periodo de tiempo y Correcto. ahí podría donar sin problema. Bueno, siempre y cuando no se haga otro tatuaje. Oye, y lo otro, Felipe, por ejemplo, uno ve las películas y tampoco no es que ustedes vayan a pagar. No hay, No. no hay remuneración porque yo voy a donar sangre. No. En Chile está prohibido ese tipo de cosas. No se puede pagar por Claro. donar sangre. Es una donación. Siempre es voluntaria la donación, sea por altruismo o de reposición, pero siempre debe ser voluntaria. Correcto. No puede haber un incentivo económico ni de ningún tipo al ir a donar sangre. Oye, y Felipe, y lo otro, lo mencionaste al pasar, hay una buena cantidad de usuarios que son dializados. ¿Ellos también ocupan Sí. unidad de sangre o no? Sí, mira, se me había olvidado un poco el tema de los dializados. Sí. Pero sí, siempre tienen harta recurrente solicitud de donación de transfusiones de sangre, siempre. No, se me había olvidado ese tema. Claro. Muy buen aporte. Sí. Claro, y ahí, no sé, bueno, ahí no vamos a hablar un poquito del tema, pero ¿cuántas personas se dializan? No sé si tienen números, no sé si te pillo Sí, aproximadamente. Creo que son más de 40. ¿No? Bueno. No sabría el número exacto, Pero por ahí, pero sí, son hartos, sí. una buena cantidad. Son varios. Sí, bueno. Oye, estamos conversando con Felipe Ortiz, encargado de la unidad de medicina transfusional del Hospital Augusto Esmamburgo, este espacio que, bueno, casi va todos los días miércoles, ¿cierto? Y comentando algún tema de actualidad, de interés para la comunidad, como también sirve para educar a nuestra comunidad, ¿cierto? Para eso va dirigido. Bueno, ¿y cómo beneficia a la comunidad, Felipe, que hayan donantes habituales y no solo donaciones así como de emergencia? Sí, como te digo, nosotros somos Sonagomete y debemos contar siempre con un stock mínimo de sangre. Debemos contar acá con el stock. No sacamos nada con programar, no sé, donaciones la próxima semana si hoy no tenemos. Entonces,
Por eso es que es tan importante que la gente siempre vaya, porque necesitamos siempre tener unidades de sangre para responder a la emergencia que lo amerite, sea una emergencia de carácter urgente, crítico, o responder a este caballero viejito que necesite la unidad de sangre para que se sienta mejor. Oye, Felipe, y lo otro, no lo hemos comentado, dicho, por ejemplo, ya, la persona que está escuchando quiere ir a donar sangre, ¿dónde tiene que dirigirse? ¿Con quién tiene que conversar? Mira, te voy a dejar un número de teléfono, un WhatsApp, ¿ya? Para que nos hablen. Ahí nosotros estamos abiertos a responder dudas, a agendar horas. Así que ahí cualquier cosa nos escriben y nosotros siempre con la mejor disposición a responder todas las dudas que tengan, todas lo que quieran preguntar. Es el momento y el lugar donde preguntar este WhatsApp. Mira, te les doy el número. Vale. Más 569 39 32 46 79. Ya. Ese es nuestro WhatsApp. Ese es el WhatsApp de la unidad de medicina transfusional del hospital. El más 569 39 32 46 79. Correcto. Hay ¿cierto? cualquier duda, cualquier consulta que tengan en torno a lo que es la donación de sangre, pregunten. Ok. Oye, Felipe, y bueno, ya la parte final de esta conversación, ¿qué mensaje ahí te gustaría entregar a los vecinos y vecinas de nuestra localidad para motivarlos a donar sangre, ¿cierto? Y apoyar la unidad de sangre del Hospital de Natales? Sí, es un mensaje que yo siempre repito cada vez que vengo a la radio o cualquier medio, que la población se tiene que sentir parte importante de la unidad de medicina transfusional, porque lo son. No es algo que yo diga de la boca para afuera. Es muy importante su colaboración. Sin ellos no podría existir esta unidad de medicina transfusional, no podríamos conseguir donantes, que es lo fundamental, es la base de esta unidad. Entonces, tienen que hacerse parte, tienen que sentirse parte importante de esta unidad, porque lo son. Son algo fundamental. Son una población de 16.000 personas, entonces podemos contar con un stock mínimo para responder a la necesidad de nuestra población. Así que eso, lo invito a todos a ser parte de esto, a preguntarnos si tienen dudas. Nosotros siempre, como les digo, estamos abiertos con la mejor disposición para responder las consultas. Así que eso, la invitación está hecha. Espero que esta fiesta sea una buena fiesta para todos, que no pase nada. Y si pasa algo, tener la unidad suficiente para responder a eso. Eso, ahí a celebrar con responsabilidad. Sí. ¿Cierto? Bueno, voy a agradecer a Felipe que haya llegado aquí al estudio de la Radio Viento Sur y poder conversar y aclarar algunas dudas con respecto, ¿cierto?, a lo que es la transfusión de sangre o donar sangre, mejor dicho. Gracias, Felipe. Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre abierto a cualquier invitación. Así que muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta Chao, luego. chao. Madonna.